Antes de empezar, por favor suscríbete y dale a me gusta al vídeo. ¿Sabes qué, Adrián? Si tengo que escuchar sobre tus sentimientos una vez más, es posible que me quede dormida de pie. Ese fue el momento, el segundo exacto en que algo se rompió dentro de mí. Ella estaba en medio de nuestra sala, de estar tenuemente iluminada, con los brazos cruzados y sus uñas perfectamente cuidadas, golpeando su codo como un reloj de cuenta regresiva. Marta, mi esposa de 7 años, mi mejor amiga desde la universidad, me miraba como si yo fuera un correo electrónico tedioso. No quería responder. Y yo me quedé congelado allí en el sofá. Cada palabra que estaba a punto de decir se marchitaba bajo el peso de esa única frase. Siento no ser una compañía emocionante esta noche, logré decir con la voz tensa. Pensé que decirte cómo me sentía todavía importaba. Marta puso los ojos en blanco y agarró su bolso de mano de la mesa auxiliar. Importa en pequeñas dosis. Pero esto, hizo un gesto alrededor como si el aire mismo fuera ofensivo. Esta energía pesada y deprimida es agotadora. Mi mandíbula se tensó. Quería gritar, lanzar la lámpara, recordarle que trabajaba 60 horas a la semana solo para evitar que este lugar se hundiera financieramente, que no me había perdido ni uno solo de sus eventos de relaciones públicas, incluso cuando sabía que solo me invitaba por apariencia, que todavía la amaba, a pesar de todo, pero nada de eso importaría. No esta noche. Pasó rozándome hacia la puerta, se roció perfume como si ya estuviera en otro lugar y dijo por encima del hombro: «Es solo una cena con amigos, Adrián, no me esperes despierto». No miró atrás. La puerta se cerró con un clic y me quedé allí sentado, atónito. Las sombras en la habitación se profundizaron con la noche. Afuera, el viento raspaba las ramas de los árboles contra la ventana en un ritmo inquieto. Dejé que el silencio me tragara por un rato. Dejé que royera la parte de mí que todavía se aferraba a la idea de que tal vez solo estábamos pasando por una mala racha. Pero entonces mi teléfono vibró. Parpadeé, mirando la pantalla. Número desconocido. Un mensaje. Te está mintiendo. Solo 3 palabras, pero aterrizaron como un puñetazo en las costillas. Se me cortó la respiración. Mis pulgares se cernieron sobre la pantalla, sin saber si borrarlo o llamar a la policía, pero volvió a vibrar. Si quieres la verdad, reúnete conmigo mañana, 9 a.m., café, El Alambique. No se lo digas. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, con el corazón latiendo con fuerza, como si tuviera algún lugar urgente donde estar. Esto ya no era solo paranoia. Alguien sabía algo, y quienquiera que fuera, no parecía un bromista. Miré el reloj. 11:42 p.m. Marta aún no estaba en casa. Eso solo solía molestarme. Ahora me aterrorizaba, no porque pensara que ella estaba en peligro, sino porque sospechaba por primera vez que no lo estaba. Apagué la lámpara y dejé que la habitación se quedara completamente a oscuras, a excepción de la luz azul de mi teléfono. Mi reflejo me devolvía la mirada desde la pantalla negra. Un rostro cansado, patas de gallo profundizándose, hombros caídos bajo el peso de aguantar demasiado tiempo. Cerré el mensaje y pedí un coche para el café. Si alguien finalmente iba a romper el silencio, no me lo iba a perder. Solía pensar que Marta era mi hogar, pero ahora no estaba seguro de saber siquiera sobre qué estaba construida mi casa. Y algo me decía que el suelo bajo mis pies estaba a punto de moverse. A la mañana siguiente, me senté en una mesa pequeña metida en la esquina más alejada del café El Alambique, con las manos envueltas alrededor de una taza de cerámica que hacía tiempo que había dejado de humear. Llegué temprano. Por supuesto, llegué temprano. El lugar estaba tranquilo, suelos de madera, crujiendo bajo camareros de movimientos lentos, guitarra acústica, murmurando desde los altavoces, el olor a bizcocho de canela y demasiada leche de avena flotando en el aire. Acogedor, inocente. Exactamente el tipo de lugar donde no esperarías que tu vida se desmoronara. Entonces entró ella. Clara. Escaneó la sala como alguien que busca una salida incluso antes de pensar en sentarse. Sus ojos encontraron los míos rápidamente y hubo una pausa, un latido donde me pregunté si seguiría caminando. Pero no lo hizo. Vino directamente hacia mí y se sentó sin decir palabra.
Parecía que no había dormido. Sus ojos eran afilados pero cansados, de un verde pálido, casi gris. Su cabello estaba recogido de esa manera sin esfuerzo, que probablemente no fue sin esfuerzo en absoluto. No llevaba maquillaje, y sin embargo, había algo impactante en ella. No parecía alguien que buscara venganza. Parecía alguien que había sido herido de una manera muy específica y había decidido hacer algo al respecto. ¿Eres Adrián?, preguntó suavemente, con voz baja pero clara. Asentí. ¿Tú eres quien me envió el mensaje? Ella asintió levemente. Luego dio un sorbo al café con leche que el camarero acababa de dejar, como si ya hubiera hecho esto antes. Como si exponer la aventura de alguien durante el desayuno fuera solo otra tarea en una lista de pendientes muy complicada. Dejó la taza con cuidado. El nombre de mi marido es Hugo. Él es con quien tu esposa se ha estado viendo. No respondí de inmediato. Me quedé mirando los rasguños en la mesa, las pequeñas imperfecciones en la madera. Había algo surrealista en estar sentado aquí, hablando con una total desconocida sobre algo tan íntimo, tan silenciosamente transformador. Ella continuó. Encontré sus mensajes hace 2 semanas. Estúpido, de verdad. Solo miré porque dejó su portátil abierto. Ni siquiera sospechaba antes de eso. La miré a los ojos. ¿Estás segura de que es mi esposa? Clara asintió. Su nombre está en el hilo. También hay selfies, reservas de hotel, y anoche la vi entrar al mismo restaurante al que él me dijo que iba a ir solo. Eso dolió más de lo que esperaba. Lo dijo con tanta calma, pero aún así me revolvió el estómago. Exhalé lenta y silenciosamente. Me dijo que era una cena con viejos amigos. Clara sonrió entonces, seca e irónica. Sí, Hugo dijo que era una cena de negocios. Increíble lo sociables que son ambos, sin el otro. Nos sentamos en silencio durante unos segundos. El tintineo de las tazas y el siseo de la leche al vapor llenando los huecos que nuestras palabras no alcanzaban. Luego se inclinó hacia adelante. Quiero seguirlos discretamente. Documentar todo. No porque quiera atraparlos. Ya lo hice. Quiero la verdad. Quiero el panorama completo. Y creo que tú también. Dudé. ¿Qué esperas encontrar? Clara me miró directamente. Algo que no pueda dejar de ver. Algo que haga que irse sea más fácil. Y ahí estaba la verdad detrás de los ojos de ambos. No estábamos aquí para atrapar a nuestros cónyuges. Estábamos aquí para liberarnos de la duda. Asentí lentamente. Está bien, cuenta conmigo. Ella volvió a sonreír, esta vez con el más mínimo rastro de alivio. Bien, ya tengo un plan. Ese momento fue extraño. Decidir convertirse en aliados con la esposa del hombre con el que probablemente mi esposa se acostaba. Pero había un extraño consuelo en ello, una extraña dignidad al decir, no me quedaré más tiempo a oscuras. Al salir del café, Clara hizo una pausa a mi lado. Nos turnaremos. Días alternos. Es más seguro así, y no se lo diremos a nadie. Todavía no. Ni siquiera a ellos, especialmente a ellos. Intercambiamos números, sin apretones de manos, sin votos dramáticos de venganza, solo un acuerdo silencioso sellado con café. Caminé a casa sintiéndome más lúcido, no más tranquilo, pero sí más lúcido. Algunas personas buscan un cierre. Yo, finalmente, estaba listo para abrir la puerta. Comenzó silenciosamente, sin persecuciones dramáticas, sin confrontaciones en voz baja, en el vestíbulo de un hotel. Solo 2 personas intercambiando turnos en un silencio prestado, tratando de reconstruir las vidas en las sombras de sus cónyuges. Clara y yo nos volvimos a ver la tarde siguiente. Ella había aparcado su coche frente a un restaurante de lujo en el Distrito de las Artes, el tipo de lugar con carteles de solo aparcacoches y camareros con delantales negros. Marta había hecho una reserva allí una vez para nuestro aniversario hace años. Recuerdo haber pensado que la carta de vinos costaba más que nuestras compras mensuales. Clara ya estaba en el asiento del pasajero de su coche cuando llegué. Bajó la ventanilla lo suficiente para hablar. «Están dentro», dijo suavemente. «Mesa, cerca de la ventana». Ella se rió cuando él le tocó la mano. Esa simple frase no debería haberme dejado sin aliento, pero lo hizo. Miré al otro lado de la calle. Efectivamente,
Allí estaban, Marta, mi Marta, inclinando la cabeza, sonriendo como no la había visto hacerlo en meses. Hugo hablaba con la confianza casual de un hombre que creía que el mundo le debía discreción. Tomé fotos, añadió Clara, pasándome su teléfono. Allí estaban, borrosas pero innegables, la mano de ella en la rodilla de él debajo de la mesa, los dedos de él trazando el borde de su copa de vino como algún movimiento practicado de una película romántica. Quería creer que había una explicación diferente, pero las imágenes no mentían. Su soltura, su comodidad, su sincronización, todo encajaba demasiado perfectamente. Más tarde esa semana, los seguimos de nuevo. Vehículos separados, cuadras diferentes. Clara los pilló compartiendo un taxi, sentados cerca, con las cabezas inclinadas, el uno hacia el otro, en una conversación. Esperé frente al hotel céntrico, mientras ella tomaba una foto de ellos, entrando por la puerta lateral, vestidos demasiado informales para cualquier función de negocios. Nadie pronunció la palabra aventura. No hacía falta. En cambio, nos reuníamos en aparcamientos oscuros con café barato en la mano, comparando notas como detectives novatos demasiado cansados para la incredulidad. ¿Alguna vez sientes que esta es la vida de otra persona?, pregunté una noche, viendo nuestro aliento empañarse en el aire frío. Todo el tiempo, dijo Clara, como si me hubiera deslizado en la versión equivocada de la realidad. Empezamos a notar patrones. Los mismos días de la semana, siempre un martes por la noche y un almuerzo de jueves, nunca seguidos, como si alguna alarma interna les advirtiera que escalonaran sus rastros. Tuvieron reservas de cena coincidentes 2 veces, nombres diferentes, misma mesa, misma hora. Clara las imprimió desde el correo electrónico sincronizado de su marido. Lo guardamos todo, un archivo creciente de infidelidad, fechas, horas, fotos, registros. Yo hice una hoja de cálculo, ella codificó por colores el calendario. Lo que me sorprendió no fue la traición, fue lo ordinario en lo que se había convertido todo. Qué rutinario era que alguien a quien amas desapareciera detrás de una sonrisa falsa y una excusa cortés. Nunca hablamos de lo que haríamos con las pruebas, todavía no. El objetivo no era la venganza, al menos no en este punto. El objetivo era la claridad. Entre las vigilancias, Clara y yo empezamos a hablar de otras cosas. Su trabajo. Trabajaba en una editorial, principalmente de no ficción. Mi trabajo en informática, la resolución de problemas monótonos y oficinas silenciosas. Compartimos historias, comparamos notas sobre las mentiras que nos habían contado, pero algo cambió. Ella empezó a preguntar más sobre mí, cómo era Marta antes de todo esto, qué solía amar de ella. Le dije la verdad. Marta solía reírse de mis malas imitaciones, se quedaba dormida con la cabeza en mi regazo durante las películas antiguas, insistía en bailar conmigo en la cocina cuando llovía. Clara sonrió ante eso. Parece que una vez fue una persona real. Lo era, dije. O tal vez yo estaba ciego. Ella no estuvo en desacuerdo. Y no pude evitar notar cuando Clara se reía. No era cautelosa. Era real, sin filtros. Y no había escuchado algo real en tanto tiempo que casi no lo reconocí. Pero esto no era un romance. Todavía no. Esto era una guerra, silenciosa y metódica. Aún así, el campo de batalla se sentía menos solitario ahora. Se suponía que sería una vigilancia simple. Mismo patrón, misma rutina. Clara me había enviado un mensaje ese mismo día, corto y sencillo. Le dijo que volvería a trabajar hasta tarde. ¿Quieres ver qué significa eso realmente? Así que me reuní con ella en el centro, en un aparcamiento medio vacío frente a lo que yo pensaba que era el lugar de trabajo de Marta, al menos lo que ella afirmaba que era. Marta siempre había dicho que trabajaba en desarrollo para una ONG de artes, un puesto al que pasó hace 6 meses después de dejar su cargo corporativo. Nunca lo cuestioné. Traía a casa folletos, formularios de donación, incluso una vez una bolsa de tela con el logo de la organización. La bajada de sueldo había sido notable, pero ella decía que el trabajo era más gratificante. Le creí, o tal vez simplemente quería creerle. Observamos desde el otro lado de la calle, mientras el reloj avanzaba hacia las 6. La gente empezó a salir de las puertas de cristal. Hombres con americanas, mujeres con acreditaciones al cuello,
charlando en parejas o revisando sus teléfonos. Clara se inclinó hacia adelante en su asiento. «Ese es el tipo», susurró. «Hugo». Efectivamente, allí estaba. Abrigo color camel, sonrisa relajada, charlando con una morena en la acera. Marta no estaba con él. Pero entonces Clara se recostó, frunciendo el ceño. «Eso es raro». «¿Qué?». Ella dijo que se quedaba hasta tarde para ayudarlo a preparar un evento de donantes. «Si ella está dentro, ¿por qué se va él ya?». No tuve respuesta. Pasaron los minutos. Más empleados se fueron. Las luces del vestíbulo se atenuaron y, sin embargo, no había rastro de Marta. Clara rebuscó en su bolso y sacó algo inesperado, un directorio de la empresa impreso. «Llamé ayer», dijo casi a modo de disculpa. «Dije que buscaba oportunidades de pasantías. Pedí un organigrama». La miré impresionado y ligeramente alarmado a la vez. Pasó las páginas, señaló una lista. «Esos son todos los de desarrollo. No está Marta, ni ninguna variante de su nombre tampoco. ¿Estás segura?». Lo comprobé 2 veces, 3 veces, incluso lo contrasté con su LinkedIn. «No está en nómina». Parpadeé lentamente. Mis dedos se enfriaron contra el volante. «Entonces, ¿a dónde diablos ha estado yendo todos los días?». Clara sacudió la cabeza. «Creo que ambos hemos estado mirando por la ventana equivocada». El silencio entre nosotros fue más pesado de lo habitual. «Simuló un trabajo», murmuré. «Durante 6 meses. Nos quedamos allí sentados, tratando de reconstruir la situación. ¿Qué se necesitaría para crear toda una vida laboral falsa? Coartadas diarias, viajes al trabajo, llamadas de trabajo en altavoz que yo escuchaba desde la cocina, reuniones, cenas con clientes. Todo ello ficción». Clara se recostó en su asiento. «Apuesto a que se encuentra con Hugo durante el día. Usa el trabajo como tapadera, hace que parezca profesional». La teoría tenía sentido, demasiado sentido. De repente, el alcance de su mentira se expandió. No eran solo noches robadas en habitaciones de hotel. Era una actuación a tiempo completo, toda una identidad falsa, interpretada en tiempo real. Sentí náuseas. «¿Estás bien?», preguntó Clara en voz baja. Asentí, pero no lo estaba. Porque hay un tipo único de dolor que surge cuando te das cuenta de que tu cónyuge no solo te está engañando. Han creado una versión de sí mismos que ni siquiera te incluye. Clara extendió la mano, rozando la mía por primera vez. No fue romántico, ni audaz, solo contacto humano. «Sé que es mucho. Lo cambia todo». «No», dijo ella suavemente. «Lo confirma todo. No seguimos a nadie más esa noche. No era necesario. En cambio, condujimos en silencio durante un rato. Luego aparcamos frente a una cafetería tranquila y pedimos unas patatas que no tocamos. Me quedé mirando el salero, con la mente dando vueltas. Mintió sobre quién es». Clara asintió. «Él también. Dijo que estaba en ventas de tecnología. Resulta que renunció el año pasado. Ahora hace cosas de criptomonedas desde casa. Otra vida falsa, otro espejo roto». Finalmente la miré. «¿Y ahora qué?». Clara exhaló lentamente. «Ahora planeamos». Fue la primera vez que escuché acero en su voz y me di cuenta de que ya no solo estábamos recolectando pruebas. Estábamos preparándonos para algo. No venganza, todavía no, pero algo parecido. A la semana siguiente, el ambiente dentro de nuestro apartamento había cambiado. Marta, a pesar de todo su esfuerzo por ocultar la verdad, había empezado a actuar de forma más cariñosa. Preparó la cena un martes sin previo aviso. Pollo al marsala, igual que en nuestro 3er aniversario. Luz de velas, ya suave sonando en su teléfono. Incluso llevaba la blusa azul marino, que una vez le dije que la hacía parecer salida de una revista. «Pensé que podríamos comer juntos por una vez», dijo, sonriendo demasiado rápido, como solíamos hacer. Me senté frente a ella, asentí cortésmente y tomé un bocado que no saboreé. El vino que sirvió llenó ambas copas hasta el borde. Levantó la suya con ese viejo destello en sus ojos. «Por empezar de nuevo», dijo suavemente. Choqué mi copa con la suya y sonreí débilmente. Por dentro, yo estaba en un lugar totalmente distinto. Clara y yo nos habíamos reunido en la parte trasera del aparcamiento de una librería la noche anterior,
intercambiando más pruebas como contrabandistas con un propósito compartido. Había encontrado una segunda dirección de correo electrónico, vinculada al nombre de Hugo, una cuenta utilizada casi exclusivamente para enviar billetes electrónicos y confirmaciones de hotel. Una destacó, una reserva de cabaña hace 2 meses por 2 noches, 2 huéspedes. Bajo el huésped número 2 estaba el nombre de mi esposa. Pero aquí, Marta me preguntaba si recordaba el viaje a la playa que hicimos a Marbella hace años. Sacó un álbum viejo, fotos reales, páginas brillantes, incluso señaló una en la que yo estaba medio dormido en una hamaca, con ella tumbada sobre mí como una manta. Todavía roncabas, dijo, dándome un codazo, riendo. Pensé que podría salir volando. Le devolví una risita, del tipo que le das a un extraño que elogia tus zapatos. Y pregunté, ¿deberíamos intentar ir a terapia de nuevo? Su expresión cambió brevemente, apenas, como si no esperara que yo aceptara el anzuelo. ¿Estarías dispuesto a eso?, preguntó, inclinando la cabeza. Por supuesto, dije con calma, si pudiera ayudar. Me tocó la mano a través de la mesa. Me gustaría eso, así que pedimos una cita, y el acto comenzó. En la sala de espera, ella se apoyó en mí, con la cabeza en mi hombro como en los viejos tiempos, pero su peso se sentía diferente ahora, más pesado, como un disfraz presionando contra mi piel. La terapeuta, una mujer llamada doctora Beltrán, nos dio la bienvenida con ese tono relajante, entrenado para desenredar los líos ajenos. Hizo preguntas abiertas. Marta respondió con frases hechas. Me he sentido abrumada últimamente, dijo dulcemente. El trabajo ha sido intenso. Me quedé mirándola, preguntándome en qué oficina imaginaria estaba pensando. La doctora Beltrán se volvió hacia mí. ¿Y tú, Adrián? ¿Cómo te has sentido? Miré a mi esposa, esta versión pulida y de ojos brillantes de sí misma, y dije lo único que sentía como verdad, distante. Marta volvió a buscar mi mano, apretándola un poco demasiado fuerte. Lo superaremos, siempre lo hacemos, asentí, pero no lo haríamos, porque yo tenía un plan, porque Clara había impreso recibos de hotel de 1 mes entero, porque mientras Marta servía vino tinto y recordaba fotos de la playa, yo mantenía mi teléfono cargado, esperando nuestra próxima vigilancia. En casa, nuestra sala de estar se había convertido en un teatro. Sonreíamos a través de nuestros guiones, ocupábamos nuestros lugares y ofrecíamos actuaciones dignas de aplauso. Pero el guión ahora me pertenecía a mí. La terapia se volvió rutinaria. Miércoles por la tarde, a las 5:30. Misma sala de espera, mismas sonrisas forzadas, mismas excusas vestidas de introspección. La doctora Beltrán, siempre paciente, seguía intentando pelar las capas. Centrémonos en la honestidad esta semana, dijo durante nuestra tercera sesión. Honestidad real, sin papeles, sin actuaciones. Casi me río. Marta cruzó las piernas y cruzó las manos con pulcritud en su regazo. Honestamente, creo que he estado bajo mucha presión. Con el trabajo, la familia y todo, ha sido mucho. No estoy segura de haber tenido espacio para procesar las cosas. Me quedé mirándola. No pestañeó. ¿No has tenido espacio?, dije suavemente. Marta parpadeó. No quise decir que no lo hayas intentado, solo que a veces necesito resolver las cosas en mi propia cabeza. La doctora Beltrán asintió, animándola. Eso es justo. Y Adrián, ¿cómo respondes cuando escuchas eso? Quise decir que respondo descargando un registro de llamadas de la oficina inexistente de su trabajo falso, pero no lo hice. En cambio, sonreí levemente y dije, supongo que estoy aprendiendo a escuchar mejor. Era una verdad a medias. Estaba escuchando, solo que no a ella, porque por la noche mis conversaciones estaban en otra parte. Clara y yo habíamos caído en un ritmo. Después de cada sesión con Marta, le enviaba un mensaje de texto con una sola palabra. Hecho. Ella respondía. Café. Se convirtió en nuestro ritual. Mesas tranquilas y cafeterías de esquina, sin contacto visual con nadie más. Solo nosotros descomprimiéndonos. Al principio, nos limitábamos a las actualizaciones, lo que veíamos, lo que oíamos, lo que sabíamos. Pero el tono cambió.
Ella empezó a preguntar cómo dormía. Le hablé de mi insomnio, de despertarme a las 3:14 a.m. casi todas las noches y simplemente quedarme allí, escuchando el silencio. Ella me habló de los libros que se quedaban sin leer en su mesita de noche, de los sueños que se sentían demasiado pesados últimamente. Nunca nos tocamos, nunca cruzamos ninguna línea, pero el espacio entre nosotros se sentía seguro, real. Marta, mientras tanto, seguía intentándolo, o fingiéndolo, sugirió un fin de semana fuera. Solo nosotros dos, dijo alegremente, como solíamos hacer. Asentí. Claro, pero nunca reservé el tiempo. Dejé que ella lo planeara, sabiendo que cancelaría en el último minuto. Ella no protestó cuando lo hice, solo ofreció una suave sonrisa y dijo, la próxima vez. En terapia, ella seguía pintándose como alguien incomprendida. He estado tratando de estar presente, le decía a la doctora Beltrán, pero a veces parece que Adrián ya se ha ido. Esa parte al menos era verdad, porque me había ido emocionalmente, mentalmente, tal vez incluso espiritualmente. Simplemente no había hecho las maletas todavía. En casa, nuestra rutina se había convertido en un baile de desapego. Hablábamos trivialidades durante el desayuno. Ella preguntaba si necesitaba algo de la tienda. Yo respondía con un neutral, estoy bien. Nos dormíamos al mismo tiempo, pero no nos mirábamos. El aire entre nosotros estaba quieto, y sin embargo, de vez en cuando, la encontraba mirándome, no con sospecha, sino con algo parecido a la esperanza, como si creyera que este guión que estábamos interpretando todavía tenía un final feliz. Pero no lo tenía, porque cada noche mis pensamientos volvían a la mujer que se sentaba frente a mí sin nada que ganar, solo la verdad para dar. Clara nunca pidió más de lo que yo podía dar, pero algo dentro de mí quería darle todo de todos modos. No porque me estuviera enamorando, sino porque finalmente recordaba lo que se sentía al ser visto. Empezó lentamente. Ella empezó a hacer la cama de nuevo, con esas pequeñas esquinas perfectas que solía saltarse. Planchaba mis camisas, doblaba mi ropa sin anunciarlo. El jueves, me preparó el almuerzo para el trabajo y metió una nota. Pensé que te gustaría una pequeña sorpresa. Con amor, M. Era el tipo de cosas que solía hacer cuando estábamos recién casados. Pero esta vez se sentía hueco, como un actor dando sus señales. En la cena, hacía preguntas no sobre mi día, en el sentido cortés, sino detalladas, específicas, intencionadas. Entonces, Graham, ¿sigue dándote problemas con el proyecto Jenkins?, preguntó, pasándome un plato de verduras asadas. Parpadeé. ¿Recuerdas eso?, sonrió, inclinando la cabeza. Por supuesto, te escucho. Lo dijo como si probara algo, como si un recuerdo atento pudiera remendar la confianza rota. Mastiqué lentamente y asentí. Sigue siendo un microgestor. Nada nuevo. Ella pareció aliviada, como si pasar esa prueba conversacional significara que habíamos recuperado terreno. Pero yo lo sabía mejor porque la había pillado revisando mi teléfono la noche anterior. No fui descuidado. Nunca lo dejaba desbloqueado. Nunca lo dejaba fuera de mi vista. Pero había ido al baño sin él, 20 segundos como máximo. Cuando regresé, ella estaba sentada perfectamente quieta en el borde del sofá, con el teléfono boca abajo sobre la mesa del café. Sus ojos se encontraron con los míos demasiado rápido. «Te dejaste el teléfono», dijo, con la voz un poco demasiado uniforme. «Sí», respondí, recogiéndolo. «¿Sonó?» «No», dijo ella, mirando hacia otro lado. Y así, el aire se tensó entre nosotros de nuevo. Ella nunca lo mencionó, y yo tampoco. Pero después de eso, la amabilidad aumentó. Hizo tostadas francesas el sábado por la mañana. Encendió una vela en el baño mientras me duchaba como si estuviéramos en algún hotel boutique. Compró mi pasta de dientes favorita sin preguntar. Fue una embestida de atención. Pero detrás de sus ojos había algo más. Cálculo. No hacía preguntas porque me extrañara. Estaba estudiando el guión, revisándolo, tratando de descubrir cómo habían cambiado las líneas y por qué el público yo ya no aplaudía. Ese domingo, la pillé mirándome mientras trabajaba en la mesa del comedor, solo mirando. Cuando levanté la vista, parpadeó y sonrió. «Pareces más ligero últimamente».
Ah, sí, dije, sin devolverle la sonrisa. Ella asintió. Sí, como si algo se te hubiera quitado de encima. Sostuve su mirada por un segundo. Tal vez sea así. Sus labios se abrieron como si fuera a decir algo más, pero no lo hizo. Simplemente se dio la vuelta y volvió a la cocina, y yo me quedé sentado, preguntándome qué estaba tratando de deshacer exactamente. ¿Y por qué ahora? Tal vez sospechaba algo. Tal vez había notado que ya no me inmutaba cuando decía que tenía una cena de trabajo hasta tarde, o cómo no preguntaba con quién se estaba enviando mensajes, cómo había dejado de buscar honestidad en sus palabras. Eso era lo que la asustaba. No la distancia, sino el silencio. No podía leerlo, y para una mujer que se enorgullecía del control, esa incertidumbre era más amenazante de lo que cualquier confrontación podría ser jamás. No necesitaba levantar la voz, no necesitaba acusarla de nada porque cuanto más callaba, más la hacía cuestionarlo todo. No había visto a Clara en 4 días. Ambos habíamos acordado mantener un perfil bajo, dar algo de espacio a nuestra pequeña operación, mantener la sospecha alejada de nosotros. Pero esa mañana recibí un mensaje de ella que se sentía diferente. ¿Podemos vernos esta noche? Sin lenguaje codificado, sin recibos de hotel, solo una pregunta. Así que nos reunimos en el parque cerca de la calle 8, el que tiene la fuente rota y los bancos que siempre se inclinan un poco demasiado hacia atrás. Estaba casi vacío, solo un corredor, o dos, y un hombre mayor, alimentando a los pájaros como si fuera su trabajo. Clara ya estaba allí cuando llegué. No me miró de inmediato, solo miró al frente con las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta. Algo en mi estómago se apretó. Ella no hacía silencios, no como este. ¿Estás bien?, pregunté, sentándome a su lado. Un largo suspiro escapó de sus labios. Me hice una prueba, dijo finalmente. No lo entendí al principio. ¿Una prueba? Ella asintió una vez, todavía sin mirarme. De embarazo, todo dentro de mí dejó de moverse. La palabra se quedó allí como niebla, negándose a disiparse. Abrí la boca, la cerré, luego lo intenté de nuevo, y Clara sacó lentamente un trozo de papel doblado de su abrigo. Sin marcas, sin revelación dramática, solo los resultados. Me lo pasó sin decir palabra. Positivo. Mi pecho se apretó como si una cuerda se estuviera tensando lentamente alrededor de él. No habíamos planeado llegar a esto, no habíamos cruzado hacia una aventura salvaje. Había sido una noche, un momento vulnerable, después de una larga semana, aparcados en mi coche, bajo un cielo manchado por las luces de la ciudad. No fue apasionado, ni imprudente. Fue tranquilo, casi reverente. Una válvula de escape que no habíamos planeado abrir. Y ahora, le devolví el papel. ¿Estás segura de que es mío?, pregunté suavemente, arrepintiéndome instantáneamente de cómo sonó eso. Clara me miró entonces, no herida, solo cansada. No he estado con Hugo en semanas, dijo suavemente. He estado durmiendo en casa de mi hermana la mitad del tiempo. Él ni siquiera se da cuenta. Asentí, tragando el pánico que subía por mi garganta. No vine para soltarte esto encima, añadió. Aún no he decidido qué voy a hacer. Solo pensé que merecías saberlo. Me quedé mirando el parque. La fuente farfullaba detrás de nosotros como si estuviera luchando por importar. No sé qué decir, admití. No tienes que decir nada, susurró ella. Esto no cambia tu plan, tu vida. No me debes nada. Eso dolió de una manera que no esperaba porque una parte de mí quería deberle algo. No por culpa, sino por algo más profundo, algo que no había podido nombrar. No me voy a ir, dije después de una larga pausa. Clara parpadeó. Adrián, no tienes que hacerlo. No me voy a ir, repetí. Ella me miró entonces. Realmente me miró. Y por un momento simplemente nos quedamos allí sentados unidos por algo que ninguno de los dos había planeado. Las hojas crujieron con el viento. Un cuervo gritó en algún lugar de los árboles y, de repente, el mundo volvió a sentirse demasiado grande. ¿Ella lo sabe?, preguntó Clara en voz baja. Marta. No, dije. Está demasiado ocupada vigilando mis zapatos y fingiendo recordar nuestro primer baile. Ambos nos reímos. Pero no llegó a nuestros ojos. No puedo mentir sobre esto, añadí. La expresión de Clara se oscureció.
No tendrás que hacerlo. Esa noche, caminé a casa con las manos hundidas en los bolsillos de mi abrigo y mi mente corriendo en todas direcciones a la vez. Durante meses, había estado operando con una misión clara: encontrar la verdad en el matrimonio, tomar el control. Ahora, la verdad había tomado una nueva forma, una figura frágil e inesperada que ni Marta ni Hugo podían ver venir. Y la pregunta que resonaba en mi cabeza no era ¿qué hago ahora? Era ¿en quién me convierto ahora? Porque una vez que cruzas una línea como esta, no hay vuelta atrás. La siguiente sesión de terapia fue más silenciosa de lo habitual, sin desvíos, sin listas de razones por las que había estado ocupada o cansada. Marta se sentó con las manos cruzadas, pulcramente en el regazo, el silencio presionando sus hombros como un abrigo que no quería llevar. La doctora, Beltrán, sentada frente a nosotros, parecía notar el cambio también. Sus ojos se movieron de Marta a mí, y viceversa. No habló de inmediato, nosotros tampoco. Finalmente, Marta rompió el silencio. No sé cómo llegar a él ya, dijo, con la voz baja pero firme. Se siente como si se hubiera alejado tanto, que incluso si gritara, no me oiría. No la miré de inmediato. Solo observé cómo sus dedos jugaban con la alianza en su mano, sacándola a medias y volviéndola a meter. Un hábito nervioso que adquirió durante nuestro segundo año de matrimonio. No la había visto hacer eso en mucho tiempo. Sé que he cometido errores, continuó. Grandes errores. Pero una parte de mí seguía creyendo que encontraríamos el camino de regreso, que él todavía lucharía, que si tan solo le recordaba lo que teníamos, volvería a verme. Me miró ahora, esperando, deseando. Finalmente encontré su mirada, firme, tranquilo. Dices que quieres que luche, dije. Pero, ¿por qué estoy luchando, Marta? Por una versión de nosotros que tú manipulaste mientras me mentías a la cara. Una relación que editaste en tiempo real mientras escribías todo otro guión de vida por otro lado. Ella no se inmutó. Si acaso, sus hombros se hundieron un poco más. La doctora Beltrán intervino suavemente. ¿Cómo se vería, Marta, si Adrián te perdonara, si decidiera quedarse? Parpadeó, con los ojos vidriosos. Se vería como un hogar, como si hubiéramos sobrevivido a algo. ¿Y si no lo hace?, preguntó la terapeuta en voz baja. Marta no respondió de inmediato. Luego, suavemente, entonces sabré que esperé demasiado. El silencio se expandió en la sala de nuevo. Parecía frágil en ese momento. No porque estuviera llorando, no lo hacía, sino porque sus defensas habituales habían desaparecido. Las sonrisas perfectamente calculadas, las racionalizaciones agradables, el arrepentimiento superficial, todo reemplazado por algo crudo, algo más parecido a la realidad. Pero era demasiado tarde. Porque yo había visto los recibos, porque conocía las fechas de la cabaña, porque había visto sus manos en el pecho de otra persona en una foto granulada, tomada desde detrás de un arbusto de un aparcamiento, porque había escuchado a Clara contener el aliento cuando me mostró la prueba. Observé a Marta ahora y me pregunté cuántas versiones de sí misma había creado para otras personas. ¿Era la mujer de esa foto la real, o era la que estaba sentada a mi lado, con los ojos húmedos pero no quebrados? «Todavía te quiero», susurró. No me conmovió, porque el amor verdadero, no miente durante 6 meses y finge que la única víctima fue el tiempo. La doctora Beltrán me lanzó una mirada, amable, ilegible, del tipo que los terapeutas reservan para los hombres sentados al borde de una decisión. ¿Quieres responder?, preguntó. Respiré hondo. No ahora mismo. Marta volvió a mirar su regazo. Sus hombros no se levantaron esta vez. Sin tensión, solo quietud. Al salir, no buscó mi mano como solía hacer. Regresamos a casa en silencio. No un silencio de enfado, no un silencio incómodo, un silencio final. Del tipo que solo surge cuando una persona sabe que ya se ha ido y la otra acaba de darse cuenta también. Llegué 20 minutos tarde. No tarde por cortesía, deliberadamente tarde. La voz de Marta ya flotaba a través de las ventanas abiertas de la casa de su colega, melodiosa y practicada de la forma en que siempre era cuando sabía que la gente estaba mirando.
Era el tipo de risa que decía, estoy perfectamente bien. Un tono pulido por años de ser anfitriona y fingir. La entrada estaba llena. El aire era cálido, con el aroma de brochetas a la parrilla de principios de primavera y perfume caro, mezclándose con el zumbido bajo de la conversación. El tipo de noche construida para publicar en Instagram. Luces de guirnalda arriba, servilletas de cóctel con juegos de palabras impresos, risas surgiendo en intervalos seguros. Y entonces entramos nosotros, Clara a mi lado. Ella llevaba un vestido verde suave, nada llamativo, nada que buscara atención, pero le sentaba bien, tranquila, íntegra, serena, como si perteneciera a este lugar, aunque no fuera así. Las cabezas giraron inmediatamente. Escaneé la sala y la encontré. Marta, congelada a mitad de una carcajada, sentada al lado de Hugo. Por un momento, nadie habló, solo vasos tintineando en manos confundidas. Algunos murmullos educados, muriendo a mitad de las gargantas. El aire en la habitación cambió, pesado con el peso de que algo estaba sucediendo. Marta se levantó lentamente, sus ojos clavados en Clara, luego en mí. Adrián, dijo, con la voz rompiéndose ligeramente. Le devolví el tipo de sonrisa que podría ofrecer a un extraño que acaba de tropezar conmigo en la calle. Siento que lleguemos tarde, dije con naturalidad. El tráfico. Clara se mantuvo firme a mi lado, no presumida, solo constante. Di un paso adelante, metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué un sobre de papel craft, dejándolo sobre la mesa central. Pensé que esta noche era perfecta para las presentaciones, dije. Ha habido muchos cables cruzados últimamente, secretos, desorientación, pero nada despeja el aire como la honestidad. Hugo había palidecido considerablemente. Alguien al fondo murmuró, «Oh, Dios mío». Las manos de Marta temblaban ahora. Miró de mí al sobre y luego a Clara, con la boca moviéndose, pero sin que saliera sonido alguno. Me acerqué más. «Estos son los papeles del divorcio», dije con calma. «Ya están firmados. Solo faltan los tuyos». Ella finalmente encontró su voz. «No tienes que hacer esto. No aquí. Ahí es donde te equivocas», dije ahora más alto. «Aquí es exactamente donde tengo que hacerlo». La sala se había quedado en silencio, un vacío de ruido y movimiento. La gente miraba por encima de los bordes de sus copas de vino, sin estar seguros de si estaban presenciando un drama o un momento histórico. Y entonces, como si el destino no pudiera resistirse, Hugo alargó la mano hacia el brazo de ella, por algún instinto inconsciente. Fue entonces cuando Marta estalló. «No me toques», siseó, apartándose de él bruscamente. Y así, la actuación se rompió por completo. El silencio de sus amantes se convirtió en una discusión, no fuerte, pero afilada. Años de engaño, condensados en susurros hirientes y gestos de enfado. Alguien intentó reírse para quitarle importancia, pero incluso la risa murió antes de salir al aire. Me di la vuelta para irme. Clara me siguió. Detrás de nosotros, la voz de Marta se elevó una última vez, asustada, desesperada. Algo de esto fue real. No me di la vuelta, no lo necesitaba. En cambio, me detuve en la puerta, miré hacia atrás solo una vez y dije, supongo que eso depende de a cuál versión de ti le estés preguntando. Y luego salimos a la noche fresca. A las estrellas de arriba no les importaba, pero a mí sí, porque por primera vez en meses la verdad me pertenecía. 3 meses después, el mundo había dejado de girar tan rápido. El cielo afuera estaba pálido y clemente el día que visité a Clara en el hospital. Sin truenos, sin lluvia, solo una brisa suave y la luz temprana filtrándose por los grandes ventanales de la habitación 204. Ella estaba sentada en la cama, con su cabello oscuro recogido de forma desordenada, un recién nacido dormido apretado contra su pecho, envuelto en una tela azul pálido. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron, no con sorpresa, sino con algo más dulce, reconocimiento, pertenencia. Entré lentamente, casi con cuidado de no romper la paz de la habitación. Todo se sentía sagrado en ese momento, como una página que finalmente se había pasado y la historia debajo había sido reescrita con una letra más pequeña y sencilla. «Es perfecto», dije en voz baja. Clara sonrió.
con sus dedos acariciando suavemente la cabeza del bebé. Ni siquiera sabe cuánto drama precedió a su llegada. Tal vez eso sea algo bueno, murmuré. Ella asintió. No dijimos mucho después de eso. No era necesario. El aire entre nosotros estaba en calma de una manera que no sabía que anhelaba. No hubo preguntas sobre qué éramos o hacia dónde iba esto. Solo dos personas que habían caminado a través del mismo fuego y habían emergido con las manos no quemadas, sino abiertas. Lo sostuve un rato. Sus ojos se agitaron bajo párpados finos como el papel, los labios se fruncieron en pequeñas formas sin sueños. No lloró, simplemente existía, tranquilo, cálido y real. Más tarde, cuando me levanté para irme, Clara dijo, «Puedes venir a visitarnos cuando quieras». La miré, y por primera vez vi a alguien a quien no necesitaba descodificar. Sin mentiras, sin máscaras, solo Clara. «Lo haré», dije. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, un espacio más pequeño ahora, uno que había alquilado al otro lado de la ciudad, me serví un vaso de agua y me quedé junto a la ventana, observando las luces de la ciudad parpadear y dispersarse. Mi teléfono vibró. Un mensaje. «Marta». Fue todo real, sin saludo, sin súplica, solo esas 3 palabras. Me quedé mirando la pantalla, con el pulgar sobre ella. Había tantas formas en las que podría haber respondido, con rabia, filosóficamente, incluso con amabilidad, pero ninguna de ellas se sentía verdadera, porque a veces el silencio es la única respuesta honesta. Apagué el teléfono. Afuera, el viento cambió de dirección, dispersando pétalos de un árbol que no podía ver, pero que podía sentir rozando el edificio. Y pensé, no por primera vez, nunca sabemos el momento exacto en que algo termina. Solo el momento en que dejamos de fingir que no ha terminado.